¿Empezamos entonces? Primero de todo, hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotras en una charla tan interesante que vamos a tener en honor al 8 de marzo. Aprovechando la ocasión que tenemos, vamos a hacer unas pinceladas sobre la campaña, pero antes que nada, informaros un poquito de los aspectos técnicos que vamos a tener en la charla. En primer lugar, simplemente sepáis que vamos a desactivar todos los micrófonos, entonces no se harán las preguntas habladas. Entonces, si tenéis cualquier duda a lo largo de la charla, podéis plantearlas abajo en el chat. Tenéis ahí abajo los iconos y simplemente pongáis para todos o para María y lo escribís ahí sin problema. Iremos agrupando las preguntas y entonces las iremos contestando por bloques, para que así Verónica tenga ocasión de poder contestar a todas y darle mayor fluidez. Después, hay personas de que son polacas aquí, entonces si hay algunas de las preguntas, por favor, simplemente las vamos a formular en castellano, ya que la charla va a ser también toda en castellano. Si hubiera alguna duda de traducción, alguna palabra, bueno, lo podéis poner en el chat de todos, pero será mi compañera Isabel o la Verónica la que podrá contestar, porque lamentablemente mi conocimiento polaco es un tanto limitado. Y antes que dar la bienvenida a nuestra invitada, es comentaros de que aprovechando el 8 de marzo hemos lanzado una campaña contra la violencia sexual. Entonces, comentaros un par de cositas sobre nuestra campaña, que desde Amnistía Internacional se ha constituido en tema de violencia sexual dos cuestiones que vemos que son muy importantes. Por una parte, estamos pidiendo con la inserción de centros de crisis. Algunas de vosotras, las que estáis en la Comunidad Valenciana, conocéis los centros de crisis, pero para personas que no estén en Comunidad Valenciana, pues son los centros de crisis, que son centros especializados en violencia sexual, compuestos por equipos interdisciplinares para la acción inmediata en situaciones de emergencia o crisis, disponibles las 24 horas del día, los 365 días al año, así como intervenciones a corto, medio y largo plazo para las víctimas de violencia sexual. Tal como hemos dicho, aquí en la Comunidad Valenciana existen, pero desde Amnistía Internacional estamos pidiendo de que sean instituciones que se encuentren localizadas tanto en España como a nivel mundial. Que, dicho sea de paso, no lo he comentado, pero estamos hablando de una campaña que es a nivel global y no solo exclusivamente de España. Bien, en cuanto a una de las otras cuestiones que es muy importante en cuanto a la lucha contra la violencia sexual, es la reparación a las víctimas. Desde el marco internacional, diferentes organismos internacionales han desarrollado principios básicos y directrices aplicables para la reparación integral de las víctimas en casos de violencia por razón de género y reconociéndoles una serie de derechos. Es más, el Comité CEDAW insta a los Estados a que adopten medidas pertinentes para la reparación efectiva, incluyendo medidas tales como la indemnización monetaria, la prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, la satisfacción y las garantías de no repetición. Hay que decir, la violencia sexual es muy grave, provoca secuelas físicas, psicológicas, conductuales y en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por lo que la reparación es una de las esferas de responsabilidad institucional más importantes. En el caso de violencia sexual, la reparación cobra especial relevancia tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual, por el cuestionamiento de la credibilidad y la constante aplicación de los prejuicios y los estereotipos de género a los que se enfrentan las víctimas y las supervivientes por parte de las instituciones y de la sociedad en general. Y repercuten en su capacidad de superar las secuelas físicas y emocionales derivadas de la violencia física. Y a nivel colectivo, las medidas reparadoras que desarrolle el Estado y a nivel individual deben tener en cuenta una vocación transformadora de dicha situación. Entonces, desde Amnistía Internacional, esencialmente, cuando hablamos de derecho de reparación, coincidimos bastante con lo que dice el CEDAW, pero para destacar, el derecho a la reparación comprende la indemnización por daños y perjuicios
económicamente valorables, tanto son como el daño físico y moral, incluyendo todo tipo de dolores, los dolores, sufrimientos o angustias o pérdida de oportunidades ocasionadas por estas cuestiones, por culpa de la violencia sexual. El Estado debe de garantizar que la víctima pueda percibir una indemnización adecuada a dicho daño y deberá anticiparla, pudiendo más tarde ella misma repercutir en el dolor, lo que es la cantidad abonada. Por otra parte, también la restitución y la rehabilitación, lo que supone devolver en la medida de lo posible a la víctima al estado anterior al sufrido después durante la agresión, a la situación anterior a la agresión sufrida. La satisfacción, lo que incluye cesación de las violaciones, verificación de los hechos, difusión pública de la verdad en la medida que no causen más daños innecesarios ni amenace a la seguridad de la víctima, los testigos y otras personas. Y también, por último, la garantía de no repetición, porque el Estado debe de garantizar de que la agresión no vuelva a repetirse y que las supervivientes gocen de la protección efectiva ante las posibles represalias y amenazas. Y dicho esto, os comento cómo vamos a seguir más adelante. Tenemos, por una parte, nuestra compañera Isabel Dudinsky, nos va a hablar un poquito del contexto de la charla para que nos situemos, y después Weronika Śmigielska nos dará una charla muy interesante sobre los derechos de las mujeres en Polonia. Entonces, espero que encontréis esta charla muy interesante e insisto, las preguntas todas en el chat. Y ya con esto le doy la palabra a la compañera Isabel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, María. Vamos a ver, yo la intención que tengo es un poco contextualizar la situación de la que va a hablar Weronika en el contexto de la situación polaca en general. Entonces, como casi todo el mundo sabe, Polonia es uno de los países de la Unión Europea que desde hace unos años sufre un claro retroceso en los derechos humanos. La situación, además de hecho, de este país es objeto de preocupación y denuncia por parte de instituciones europeas como la Comisión Europea, la Fundación de Helsinki y organizaciones como Human Rights Watch y la nuestra, Amnistía Internacional. La última decisión del Tribunal Constitucional polaco de declarar contrario a derecho el aborto por malformación grave e irreversible del feto o enfermedad incurable ha generado protestas en todo el mundo y es una más de la larga lista de vulneraciones de derechos humanos amparadas o directamente promovidas por las autoridades. De hecho, hay una serie de aspectos que conviene aquí comentar. Por ejemplo, en 2017, el partido Ley y Justicia, el partido que está en el gobierno, promovió la modificación de las normas de acceso y permanencia de los jueces, que eso eran con medidas que podían alterar la independencia de los órganos judiciales. Amnistía Internacional constató en sus informes que decenas de miembros de la judicatura polaca se opusieron a dichos cambios y tuvieron que enfrentarse a actuaciones disciplinarias politizadas. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Polonia por su legislación sobre actuaciones disciplinarias contra miembros de la judicatura, que concluyó que la respuesta del gobierno a la preocupación expresada por la Comisión ha sido absolutamente insatisfactoria y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de la Unión Europea, justo la semana pasada, acaba de emitir un dictamen en el que declara contrarias al derecho comunitario las normas impuestas por el gobierno polaco. Además, en el país desde hace unos años es claramente perceptible un clima de creciente odio hacia las minorías, las personas inmigrantes, las personas diferentes. Destacadas figuras políticas públicas de la política y de los medios de comunicación hacen e hicieron frecuentes declaraciones discriminatorias contra minorías, contra personas LGTBI, contra personas judías o de la minoría romaní. En ese clima, fomentado por el partido en el gobierno y los medios afines, en enero de 2019 tuvo lugar el apuñalamiento del alcalde de Gdańsk,
Paweł Adamowicz, conocido por su apoyo a los derechos LGTBI y su apertura hacia las personas refugiadas y migrantes. Otro aspecto que es importante es que hay que recordar que Polonia es un país fronterizo de la Unión Europea. De hecho, la frontera con Bielorrusia constituye la frontera este de la Unión Europea. Y Amnistía ha expresado varias veces su preocupación por la denegación y expulsión de nuevo a Bielorrusia de solicitantes de asilo, además a Bielorrusia, que es un país que en este momento está viviendo una situación muy conflictiva. También en 2019 el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, supuso la introducción de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en contravención de las obligaciones internacionales contraídas por Polonia en materia de derechos humanos. A lo largo de los últimos 3 años ha habido intentos de restringir mediante actuaciones judiciales y policiales la libertad de reunión y manifestación, sometiendo a decenas de personas a cargos penales o administrativos por haberse manifestado pacíficamente contra el gobierno y el nacionalismo. En la mayoría de los casos, los tribunales confirmaron el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de las personas imputadas. En esa misma línea, en mayo de 2019, Elżbieta Podleśna y otras 2 activistas han sido acusadas de ofender las creencias religiosas, un delito castigado con hasta 2 años de cárcel por tenencia y publicación de carteles en los que se representaba a la Virgen con una aureola con los colores del arco iris de la bandera LGTBI. Su caso despertó protestas internacionales. De hecho, más de 140.000 personas firmaron la acción lanzada por Amnistía Internacional pidiendo la retirada de cargos. Tal como declaró Katrinel Motok, la directora de campañas de Amnistía Internacional para Europa, dada la absoluta falta de pruebas de delito, estaba claro que se juzgaba a esas 3 mujeres por su activismo pacífico. Después de casi 3 años, las 3 activistas acaban de ser absueltas, aunque ya representantes de organizaciones ultracatólicas han anunciado su intención de recurrir la absolución. La LGTB-fobia está fomentada tanto desde los medios de comunicación como desde el partido en el poder. Hace relativamente poco, un periódico fue obligado judicialmente a suspender la campaña de distribución de pegatinas con el rótulo Zona Libre de LGTBI. De hecho, casi 100 ayuntamientos de todo el país han ido adoptando resoluciones en las que declaraban su oposición a la ideología LGTBI, en defensa de las familias católicas y de los derechos de las personas católicas. En septiembre de 2016, el Parlamento rechazó en primera lectura la iniciativa ciudadana Salvemos a las Mujeres, Ratujmy Kobiety, orientada a liberalizar la ley del aborto, ya por entonces restrictiva. A partir de ese momento, en Polonia han tenido lugar y se han mantenido en el tiempo, sobre todo en las grandes ciudades, masivas manifestaciones llamadas protestas negras, que se convirtieron en una gran marea de protestas que con el tiempo adoptó el nombre de huelga de mujeres, de la que hablará Verónica, aunque no sea ni una huelga ni está formada solamente por mujeres. El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco invalidó la constitucionalidad del acceso al aborto por malformación grave e irreversible del feto o enfermedad incurable que amenace la vida del feto, legalizando de facto el aborto, ya que el 98% de los abortos en Polonia tenía lugar bajo ese supuesto. Las continuas protestas en todo el país de mujeres y hombres y las campañas de apoyo a la huelga de las mujeres, inicialmente a la huelga de las mujeres en el mundo entero, han conseguido que el gobierno haya retrasado la nueva restricción, aunque esta fue confirmada el pasado 27 de enero. Esther Mayor, investigadora de Amnistía Internacional, ha declarado que esta peligrosa sentencia es la más reciente de una oleada coordinada y sistemática de ataques contra los derechos humanos de las mujeres por parte de los órganos legislativos polacos. Y legalizar el aborto no previene el aborto, ni reduce las tasas de aborto. Por el contrario, no sirve más que para poner la salud de la mujer en peligro al fomentar los abortos clandestinos u obligar a las mujeres a viajar al extranjero para acceder a los servicios que necesitan y a que tienen derecho.
Las autoridades polacas están recurriendo a medidas muy duras para reprimir las protestas pacíficas. Amnistía Internacional ha documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que incluye el uso de pulverizadores de pimienta, la criminalización de quienes se manifiestan pacíficamente y la incitación a la violencia por parte de las autoridades contra las personas que protestan. Y, como si todo eso no bastara, el gobierno polaco quiere retirar a Polonia del Convenio de Estambul contra la violencia contra las mujeres con el surrealista argumento que lo que importa es proteger a la familia y no a las mujeres. Las mujeres de la huelga de las mujeres definen la situación actual como el infierno de las mujeres, recurriendo al título de un conjunto de artículos y ensayos publicado en 1929 bajo ese título y cuyo autor así definía las leyes antiaborto que se estaban promulgando en aquel entonces. Manifestamos nuestra solidaridad con las mujeres y niñas de Polonia y compartimos su indignación por esta cruel decisión. Ante una prohibición casi total del aborto, la ciudadanía de Polonia se ha movilizado de forma impresionante. Sin embargo, no satisfechas con violar sus derechos reproductivos, las autoridades han aprovechado esta oportunidad para reprimir también su derecho a protestar pacíficamente, dijo Nils Mujek, director de Amnistía Internacional para Europa. Amnistía Internacional reconoce el aborto practicado de manera que respete los derechos humanos, la autonomía, la dignidad y las necesidades de las personas embarazadas como un derecho. El acceso al aborto no es solo una mera cuestión de salud o un asunto que solo afecte a ciertas personas, sino que el acceso al aborto sin riesgos es esencial para realizar todos los derechos humanos y lograr la justicia de género, social, reproductiva y económica. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interrelacionados. Esto significa que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto, son fundamentales para la realización plena de todos los demás derechos humanos. Por eso, hoy está con nosotras Weronika Śmigielska, que de formación es experta en estudios de la cultura, es activista y feminista, cooperativista por convicción, como se define, miembro y creadora de la cooperativa Ognivo, una cafetería, librería independiente y comprometida socialmente en Cracovia, y ha sido una de las autoras de la iniciativa contra los Juegos Olímpicos en Cracovia. Es integrante del comité de las llamadas Manifas de Cracovia, manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres en los años 2013-2018, y desde 2019 defiende activamente el derecho al aborto libre. Es copromotora y coorganizadora del movimiento de la huelga de las mujeres en Cracovia. Verónica, te paso la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por haberme invitado y por supuesto por la presentación y el contexto. Gracias a Isabel. Me encanta la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y vosotras. Antes de empezar, los últimos años tenía pocas ocasiones para practicar mi castellano, entonces en algún momento si alguna cosa os queda poco clara o incluso incomprensible, os pido de señalarlo en el chat también y así puedo volver a este asunto directamente y podemos aclarar las cosas. Y como ya María indicó al principio, con las preguntas podemos agruparlas al fin. Bueno, entonces, gracias. Por supuesto, como ya nos lo dijo Isabel, el cambio significativo de los últimos meses es la sentencia del Tribunal Constitucional y que limita aún más el acceso a la interrupción del embarazo en Polonia. Pero para bien entender lo que pasó y lo que está pasando, ahora quería empezar hoy con un poco de historia. Luego hablar de la situación que tuvimos antes del fallo del tribunal y terminar con los últimos eventos
para que tengáis una imagen completa. Entonces, pues como sabemos, la imagen de la Polonia es que es un país conservador, dominado por la institución de Iglesia Católica, y quizás, bueno, podría parecer que el acceso al aborto siempre era difícil, ¿no? Pero lo que hay que saber es que el acceso al aborto era mucho más fácil entre los años 1956 y 1993. Entonces, durante los tiempos de régimen, como lo llamamos, comunista. Es otra discusión si era comunista o no. Y durante esos tiempos el aborto era legal en 4 casos. Entonces, en el caso de malformación del feto, cuando el embarazo era causado por un delito como violación o incesto, cuando hubo un peligro para la salud o la vida de la persona embarazada, o, y este es importante, en caso de la situación socioeconómica difícil de la persona embarazada. En la práctica, durante los tiempos de PRL, entonces la República Socialista Polaca, el acceso al aborto era mucho más fácil y un poco menos tabuizado también que ahora. Al mismo tiempo, los jerarcas de la Iglesia Católica ya preparaban el terreno para el cambio de ley. El periodo de la transición económica hacia el neoliberalismo a finales de los años 80 era muy duro para millones de polacos y polacas, con la privatización de la industria y el cierre de muchas empresas nacionales causaron un fuerte aumento de desempleo e inseguridad en todo el país. Y por eso, para asegurar una actitud positiva hacia las reformas, las nuevas fuerzas políticas que antes fueron la oposición democrática en contra del gobierno comunista, necesitaban el apoyo de la Iglesia Católica, como era un actor importante en la escena pública polaca. Pero el episcopado tuvo sus condiciones, y entre estas condiciones había la ilegalización, por lo menos parcial, del aborto. Y ya sé cómo suena esto, pero sí que hay pruebas de charlas entre los representantes del episcopado y los representantes del gobierno futuro democrático de Polonia. Entonces, la nueva ley de planificación familiar entró en vigor en 1993, ya sin este cuarto supuesto, entonces el de la situación socioeconómica. En aquel momento la gente salió a la calle para protestar, pero también para recoger firmas a favor de un referéndum sobre el aborto. Recogieron más de 1 millón de firmas en los años 90. Justo después a la transformación económica. Y todas estas firmas fueron tiradas a la basura. Luego, en 96, el gobierno del partido postcomunista, SLD, intentó incluir de nuevo el cuarto supuesto, pero el Tribunal Constitucional, ya en aquel momento, bajo la presidencia de Fryderyk Zoll, lo declaró incompatible con la Constitución, y con esta sentencia en 97 Polonia se quedó para años con una de leyes más restrictivas de toda Europa. Además, esta prohibición casi total fue llamada compromiso, como si fuera una solución intermedia entre los conservadores y liberales. En realidad no era ningún compromiso, ¿no? Y la gran mayoría de la sociedad polaca, especialmente las mujeres, no tuvo ni siquiera ocasión para dar su opinión.
A pesar de estos cambios legislativos, las organizaciones fundamentalistas de derecha no pensaban descansar en sus laureles y de vez en cuando proponían nuevos proyectos de prohibición total del aborto, como en 2015, justo después de la victoria del partido de derecha, PiS, entonces Ley y Justicia, el partido que sigue en poder ahora. Entonces, justo a estas elecciones parlamentarias hubo ya la primera propuesta del proyecto de la prohibición total, y luego también en 2016 y 2019. Y estos proyectos siempre movilizaban protestas y normalmente, como teníamos un proceso legislativo clásico, llegaban a la primera lectura al Parlamento y después de esta primera lectura se les aparcaba para el trabajo en sus comités. Entonces, luego nunca volvieron a la segunda lectura porque el gobierno de derecha incluso sabía que es un riesgo incluso para ellos, ¿no? de limitar aún más esta ley. Por supuesto, hubo también los proyectos como Salvemos a las Mujeres, los proyectos de liberalización, pero estos nunca llegaron ni siquiera a trabajos en subcomités, siempre se los tiraba en primera lectura en Parlamento. Entonces, antes de hablar de los últimos eventos, quería subrayar algunos puntos importantes para que podamos entender esta realidad legislativa y social en la que vivimos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué significa de verdad la prohibición del aborto tal como es formulada por la ley en Polonia? Pues la ley define los casos en los que se puede interrumpir embarazo en el hospital o una clínica, y la ley castiga a los médicos u otras personas que hubieran ayudado a abortar. No se castiga, nunca se castiga, a la persona embarazada. Hasta la 22ª semana del embarazo, ella no corre ningún riesgo legal. No se habla de manera explícita tampoco de otras maneras de abortar que en una clínica o un hospital, y eso, por supuesto, es porque la ley era formulada antes de que fueran descubiertas las pastillas abortivas. Y segunda pregunta, entonces, ¿qué significaba esta ley de 93 para las personas con un embarazo no deseado? Por supuesto, en Polonia, como en otros países del mundo, las leyes restrictivas sobre el aborto nunca hicieron bajar tasas de aborto. Lo que sí provocaban en décadas pasadas era el peligro para la salud de la persona embarazada, como no había manera de garantizar la seguridad con el aborto clandestino. Otro factor importante era, por supuesto, el dinero. Los abortos clandestinos fueron un negocio, y todavía lo son, y costaban mucho. Pero quizás lo más trágico era el tabú y la soledad en la que se encontraban personas que querían o necesitaban abortar. Y esta, aún hoy, es la base de la ley antiaborto en Polonia. Como no son las personas embarazadas a quienes se castiga directamente, e incluso muchas personas no saben que es así, piensan que corren un riesgo legal. Pero lo que pasa es que se les deja solas y se les impone el miedo y la vergüenza, que pueden resultar incluso peores que una pena directa. Con el desarrollo de la medicina y al mismo tiempo de redes solidarias feministas, la situación ha mejorado significativamente.
Por un lado, la aparición de pastillas abortivas hizo posible abortos seguros en casa, incluso sin consultar con un médico. Sin embargo, el acceso a las pastillas no es común, ya que ni misoprostol ni mifepriston están admitidos al mercado farmacéutico en Polonia. Por otro lado, las clínicas en varios países ofrecen la posibilidad de abortar hasta, por ejemplo, la 22ª semana, es el caso de Países Bajos, o 24ª, como en Inglaterra. Lo que es especialmente importante, por supuesto, para las personas que quieren abortar en el segundo trimestre. Para aprovechar estas opciones hay que saber que existen, ¿no? Y en caso del aborto en clínica, también tener dinero para pagar el viaje y el tratamiento. Afortunadamente, hoy en día existen varias organizaciones que facilitan el acceso al aborto a cada persona que lo necesita. Algunas de estas organizaciones en diciembre de 2019 crearon una coalición llamada Aborcja bez granic, Aborto sin fronteras. El objetivo principal de esta red es facilitar acceso a la información y apoyo a través de una línea de ayuda gratuita disponible todos los días de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Y las personas que llaman pueden también enviar un mail o mensaje en Facebook, reciben toda la información sobre el aborto, pueden también contar su historia si lo quieren o necesitan y pueden obtener apoyo para acceder a las pastillas abortivas, pero las van a encargar ellas mismas de la página Women Help Women. E incluso pueden obtener asistencia financiera en caso del aborto en una clínica extranjera. Una de las organizaciones reunidas en Abortos sin Fronteras es Aborto Dream Team. Esta organización, aparte de asistir personas, lucha también con la imagen negativa del aborto, que suele ser presentado como un drama, una tragedia, una decisión siempre difícil para la persona embarazada. Y en este momento cabe subrayar que globalmente la emoción que aparece más frecuentemente después del aborto es el alivio y que 98% de personas no se arrepientan después de la decisión de abortar. En 2017, 3 mujeres del Aborto Dream Team aparecieron en la portada de revista Wysokie Obcasy, son Tacones Altos, un suplemento semanal a Gazeta Wyborcza, uno de los mayores diarios polacos. Las mujeres portaban camisetas de colores y con el eslogan "El aborto es ok". Y lo mismo decían en la entrevista, contando además sus historias y el desarrollo del activismo pro-choice y pro-aborto en Polonia. Y eso desencadenó una discusión larga en Polonia. La periodista autora de esta portada perdió su trabajo, pero sigue luchando también con el tabú y ahora incluso está preparando una película sobre el Aborto Dream Team. En general, desde su fundación en 2016, el Aborto Dream Team organizó varias charlas en muchas ciudades de Polonia sobre el aborto farmacológico, sobre las cuestiones legales y la historia de solidaridad de... perdona. Sí, entonces, sobre las cuestiones legales y sobre las historias de solidaridad de las llamadas amigas en aborto. Entonces, las personas que pueden asistir a distancia o directamente estar con las personas que están abortando. También, por ejemplo, la historia de las socorristas, que conocéis probablemente, el movimiento crucial para la lucha por acceso al aborto en Argentina.
Han publicado también informes, e incluso los puedo mostrar, informes sobre el aborto farmacológico. Es un informe, por supuesto, en polaco, con historias y con informaciones qué tipos de ayuda se puede obtener. Y también otro informe que se llama Quiero escribir sobre el aborto sin estigma. Y este es para periodistas, para que escriben sin este estigma, que incluso puede aparecer en el idioma sin que nos demos cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, en Polonia tenemos ya casos de lenguaje como de los niños no nacidos o algo así. Bueno, lo conocéis, estoy segura que hay también elementos así en castellano. Entonces esto es también esta parte de trabajo educativo, ¿no? Y de lucha por la lengua, que también es crucial para esta realidad social y lucha con el tabú sobre el aborto. Y también ADT fue un actor importante para reunir otras organizaciones en esta coalición Abortos Sin Fronteras. Y estas organizaciones, para que entendáis quizás mejor cómo funciona la coalición, son Kobiety w sieci, son mujeres en la red, un foro donde las personas pueden contar sus abortos, que sean abortos farmacológicos o abortos en clínicas, pero también pueden quedar con otras usuarias para que estas estén conectadas el día de la toma de pastillas abortivas para asistir a distancia. Y esta forma de apoyo es especialmente importante para las personas que necesitan esconder su decisión de otros miembros de la familia o del hogar. Luego tenemos Women Help Women, página web donde de la que se puede encargar estas pastillas abortivas para que sean enviadas por correo a Polonia. Tenemos también Abortion Support Network. Es una organización solidaria de Inglaterra que asiste a las personas embarazadas que vienen a abortar en clínicas alontes. Y lo mismo hace en Países Bajos, bueno, en Ámsterdam, Abortion Network Amsterdam. Y luego tenemos 3 organizaciones que a mí los nombres me gustan mucho. Son Ciocia Basia, Ciocia Wienia y Ciocia Czesza. Entonces, Tía Basia, Tía Wienia y Tía Czesza son organizaciones que también asisten a las personas en Berlín, Viena y República Checa. Y la idea de estos nombres de tías era al principio un subterfugio para que las personas puedan anotar el número de teléfono o contacto y enviar mensajes a personas de estas organizaciones sin que nadie, por ejemplo, tomando su teléfono luego, alguien que quiera imposibilitar el aborto, nadie se entere de la situación o del contexto, ¿no? Porque una tía, pues, puedes quedar con ella para un fin de semana y puede ser así. La creación de esta línea de ayuda mostró también otro aspecto de la hipocresía del país polaco, bueno, del Estado en general. Este de los datos oficiales, porque datos oficiales a menudo utilizados luego por medios nacionales y extranjeros dicen que en Polonia en 2019, por ejemplo, hubo 1.110 abortos. Y durante el primer año solo de funcionamiento de Abortos Sin Fronteras, más de
5.200 personas han llamado para obtener ayuda y por lo mínimo 2.200 han abortado con pastillas abortivas. Entonces ya veis la diferencia en estos números y eso es sin contar las personas que, por ejemplo, recurren a Women Help Women por su propia cuenta. Y, por supuesto, otras que, por ejemplo, viajan a República Checa o Eslovaquia y lo hacen de manera autónoma, ¿no? Pues, para resumir, ya sabemos que el acceso al aborto, por supuesto, está limitado por el Estado desde ya más de 30 años, que el tabú y el estigma en torno del aborto forman parte de nuestra realidad y que existen organizaciones que sistemáticamente dan apoyo y recursos a las personas embarazadas que quieren interrumpir el embarazo. Entonces, ¿qué pasó entre octubre de 2012 y 2020 y enero de 2021? ¿Y qué implica la nueva situación legislativa? Pues el 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional proclamó que una de estas últimas condiciones bajo la cual un médico podía realizar un aborto era inconstitucional. Y se trata del caso de la malformación del feto. Lo que era importante es que, contrariamente al proceso legislativo clásico, por supuesto, en el tribunal no hay segunda lectura, ¿no? La sentencia impacta directamente la realidad una vez que entra en vigor. Ese día, el mismo día, miles de personas salieron a la calle y los días siguientes también para manifestar en contra de este veredicto. Pero el mensaje que se transmitía durante estas manifestaciones no era solamente, no solamente en contra de la última decisión. La gente demandaba ya el aborto libre y seguro. Y por otro lado, también la resignación del partido en gobierno y del gobierno en general, del gobierno PiS, entonces Ley y Justicia. Los sociólogos e historiadores presumen que las protestas de octubre de 2020 pueden ser las manifestaciones más grandes en la historia del país. Pero bueno, encontraron una fuerte reacción de policía, sobre todo en la capital, pero también en otras ciudades. La policía no solamente pedía el carnet para identificar los manifestantes, pero también arrestaba a la gente y un nuevo tipo de, no sé, juego, distribuir a la gente por puestos de policía alejados, incluso en caso de Varsovia, fuera de la ciudad. Y lo que hacían también era dificultar el contacto con abogados. Por ejemplo, nadie sabía en qué puesto de policía alguien se encuentra y tampoco sabíamos si podía llamar a un abogado o no, o llamar el número de antirrepresivo o no. Al mismo tiempo, también hubo de repente una campaña, podemos decirlo así, una propaganda en televisión pública que está totalmente subordinada al partido en poder, porque se decía que las protestas, como pasaban a pesar de las restricciones epidémicas, que estas manifestaciones constituyen focos de contagio y que las organizadoras y las personas que organizan estas manifestaciones son responsables del desarrollo de pandemia en Polonia.
También lo que hemos visto, por supuesto, era también violencia policía. Ya Isabel nos hablaba del uso de pulverizador de pimienta y otros medios de violencia física. Incluso usaron estos medios de violencia contra los diputados de izquierda que estaban en Varsovia en las manifestaciones. Hubo películas cortas y fotos en las que, por ejemplo, diputadas mostraban sus carnets de... Credenciales. Vale, sí, sus credenciales, gracias. Y la policía como no los veía. Y no quería, bueno, normalmente sí, la policía debería ya tratar bien, por supuesto, todos los ciudadanos, pero los diputados tienen su inmunidad, gracias. Y en estos casos la policía totalmente no lo ignoraba y no quería. Incluso usaron también este pulverizador de pimienta contra una diputada en Varsovia. Y sí, otro caso de represiones era sobre todo en pequeñas ciudades, porque hay que saber que estas manifestaciones no solamente se organizaron en grandes ciudades, como lo vimos también antes, pero en muchas pequeñas ciudades en Polonia. Y hemos visto que se exigen responsabilidades legales, sobre todo contra esta gente en pequeñas ciudades, incluso a los menores que participan o coorganizan las manifestaciones. Y los primeros cargos, sobre todo, fueron imputados a los menores en pequeñas ciudades. Mira, tuvimos después del fallo del tribunal. Sí, pasamos a esto ahora. Vale. Espera, ¿sí? Verónica, no simplemente lo de las preguntas, si quieres, si va al hilo de lo que estás diciendo, fenomenal. Pero bueno, las preguntas se contestarán al final de la charla, por si acaso. Sí, por supuesto. Yo solamente quería verificar si hay algo que está en relación con lo que estaba diciendo ahora. Sí, entonces, para seguir con la situación después del fallo, pues para que la decisión del tribunal cambie la ley, finalmente, tiene que ser publicada en Diario de Leyes. Creo que vosotros tenéis boletín oficial de Estado, ¿no? Y normalmente hay 2 semanas para hacerlo, para hacer esta publicación. Pero con la movilización en todas partes del país, PiS decidió no publicar la ley, no publicar la sentencia. En consecuencia, tuvimos otro ejemplo de absurdo, pero también de desprecio que PiS tiene para las reglas de la democracia, incluso cuando quiere cambiar la ley según sus deseos, ¿no? Los hospitales y las clínicas al principio no estaban seguras del modo de proceder y del derecho a realizar los abortos planeados antes del fallo. Finalmente, el 27 de enero, el primer ministro publicó la sentencia del tribunal. Y, por supuesto, tuvimos otra ola de manifestaciones, pero la situación legislativa ya está clara, ¿no? El día de la publicación, la ley cambia y los abortos
los procedimientos de aborto planificados a base de casos de malformación del feto fueron anulados. Incluso tuvimos casos de anulación por un SMS. Desde la publicación de la sentencia hasta finales de febrero, entonces digamos en el primer mes, 80 personas en segundo trimestre de embarazo han abortado en clínicas en Ámsterdam y Londres gracias al apoyo del Aborto Sin Fronteras. Y de lo que sabemos, 32 de estas personas hubieran podido abortar en Polonia antes de la sentencia del tribunal. Entonces, por un lado sí que tenemos la situación que se está oscureciendo, pero hay también eventos positivos. En febrero, varias organizaciones feministas como Huelga de Mujeres, Aborto Dream Team, Federación para las Mujeres y Planificación Familiar, junto con diputadas de izquierda, anunciaron la creación de una iniciativa legislativa ciudadana, Aborto Legal Sin Cesiones. Se llama en polaco Legalna Aborcja bez kompromisów. En este proyecto encontramos, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas del embarazo y también la obligación a informar las personas embarazadas sobre los riesgos para su salud o malformaciones del feto, que la información medical sea realmente entregada a la persona embarazada, ¿no? Que no se esconde, por ejemplo, la información sobre las malformaciones del feto. Historias que también hemos conocido ya en Polonia, porque como son los médicos que corren el riesgo el riesgo criminal bajo la situación actual, a veces preferían no decir a la persona embarazada que hay una malformación del feto, porque esto constituía una condición bajo la cual la persona podría abortar, y los médicos querían evitar esta situación. Entonces, os podéis imaginar las tragedias que las personas podían vivir en estos casos, ¿no? Y también el proyecto limita el impacto de llamada cláusula de conciencia. No sé incluso si la tenéis en España. Sí. Pues los médicos ahora pueden incluso no dar información sobre los métodos de aborto, y también no realizar el tratamiento procedimiento de aborto si está en contra con sus conciencias. Pero en este proyecto hay un punto que dice que hospitales y clínicas públicas que quieren firmar un contrato con el sistema público para obtener el dinero público, para su actividad, tendrán siempre que tener un contrato con un médico sin conciencia, ¿no? Entonces, sin esta cláusula de conciencia. Por supuesto, las previsiones para este proyecto no pueden ser muy optimistas, aunque esté basado en postulados verdaderamente clásicos y mínimos del punto de vista de países europeos.
El Parlamento de hoy probablemente tirará a la basura todas las firmas recolectadas. La recolecta está pasando ahora. Pero ya la discusión sobre el proyecto y la ocasión de salir con este debate a la calle puede resultar importante y contribuir al desmantelamiento de este estigma del aborto. También ya vemos otras voces en este debate, por ejemplo, el Partido Conservador de Oposición, Platforma Cívica, Platforma Obywatelska en polaco, propuso el acceso al aborto durante las 12 primeras semanas, pero únicamente en situaciones difíciles, no se sabe cuáles son, y a condición de una consultación médica y psicológica. Entonces, otra vez tenemos otras condiciones, no pueden confiarse en la persona embarazada para que sea su propia decisión, sino que se impone otras condiciones en este caso. Por otro lado, tenemos el Consejo Konsultivo de la Huelga de Mujeres, Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Este consejo declaró su apoyo para otra visión de ley sobre aborto, la página blanca. Quizás conocéis esta idea que viene de Lucinda Sisler, una activista americana quien abogaba justamente por la supresión de restricciones sobre el aborto, diciendo que cada ley sobre aborto es de verdad ley antiabortiva, ¿no? Y que sí, y abogaba por este modelo de página blanca. Es difícil sacar conclusiones sobre el futuro, sobre todo el futuro próximo de derechos reproductivos en Polonia. Seguro que el tema de aborto movilizó miles de personas y también se encuentra verdaderamente en el centro de la lucha por la democracia en Polonia ahora. También vemos que la nueva generación empieza a organizarse y que vemos realmente un momento crucial también en cuanto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica y fuerzas de derecha fundamentalista. La semana que viene, las mismas organizaciones fundamentalistas presentarán el proyecto con el título Sí a la familia, no al gender. Y no conozco todavía los elementos concretos de este proyecto. Me parece que puede hablar de esta... Isabel, że to będzie o tej konwencji stambulskiej. Vale, a ver, espérate, sí. Sí, que la iniciativa legislativa va a hablar sobre la retirada del convenio de Estambul. Pero no estoy, sí, totalmente segura si se tratará de eso, pero ya os puedo decir que lo que sea, que no será nada bueno ni para las mujeres ni la comunidad LGTB. Y para finalizar, y antes de pasar a las preguntas, quería invitaros a apoyar organizaciones que luchan para el acceso al aborto en Polonia. Como decía, estas organizaciones ofrecen, entre otros, asistencia financiera y esta ayuda es posible gracias a fondos solidarios. Entonces, quería invitaros a contribuir a estos fondos y realizar una donación, por ejemplo, a Women Help Women o las tías. Intentaré enviaros los enlaces y sí, por quizás
gracias a Isabel, pues sí, vamos a ver, pero intentaré buscar los enlaces. O podéis también buscar las páginas web la página web de Women Help Women, tiene también la sección como hacer una donación y por supuesto se puede consultar fácilmente. Muchísimas gracias. Sí. Podemos pasar a las preguntas. Bueno, yo creo que un pequeño aplauso virtual, si tenéis ahí las reacciones, y tener un aplauso virtual para Verónica, porque la verdad que ha sido muy interesante lo que nos has estado contando este rato. Y ahora de momento tenemos un par de preguntas y que os animo a todas las presentes a que sigáis haciendo más preguntas, porque así también que no os quedéis con el gusanillo de saber más cosas. Pues nos preguntan, por ejemplo, por aquí, la primera es, nos preguntan, me gustaría saber tu opinión sobre qué crees que pasará después del fallo del Tribunal Constitucional. Además, ¿crees que la presión internacional de Unión Europea, Naciones Unidas u otras organizaciones funcionará para al menos restablecer el cuarto supuesto? Pues ¿por dónde empezar? Sí, creo que por supuesto la presión internacional es muy importante y creo que sobre todo, bueno, ahora vemos que PiS como el partido que está en gobierno, sus reacciones hacia la presión por parte de Unión Europea y otras organizaciones internacionales, pues que no los escuchan muy atentamente, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Pero lo que sí es importante de mi punto de vista es, como os decía, el ejemplo de Plataforma Cívica. Es otro partido político con un electorado bastante importante, el partido de oposición, que declara estar un partido europeo con aspiraciones democráticas, europeas y todo. Y también hacia, por ejemplo, los derechos, por un lado, de comunidad LGTB y por otro lado, derechos sobre el aborto, tienen actitud bastante conservadora. Bueno, no bastante, conservadora. Y este sí que es un partido político que puede ser más, ¿cómo decirlo?, vulnerable a presión internacional y presión a nivel europeo. Entonces, sí, creo que es importante que la comunidad europea hable de e internacional hable de este tema. También en la atmósfera general de odio, de lo que Isabel nos contaba al principio. Para la gente simplemente en Polonia es muy importante saber que lo que pasa aquí, que no es normal, que no es algo aceptado en otros países, en otras partes del mundo. Y, por ejemplo, cuando tenemos Terry Rintke o otras diputadas europeas que salen al pleno y dicen: yo quiero dar mi soporte a las mujeres y a las personas queer en Polonia. Esos fragmentos de lo que dice luego circulan por Facebook y realmente, bueno, ya sé que es que no constituye ya un cambio, ¿sabéis? Que no impacta directamente nuestra realidad, pero sí que es importante para la gente en Polonia de saber que esta solidaridad está aquí. Y también en cuanto a movilización social,
realmente los argumentos y la lucha organizada por huelga de mujeres y también por aborto. Lucha en Polonia por los derechos de la mujer. Espera, alguien, por favor, hay alguien que ha activado sin querer el micro. Entonces, sí, las organizaciones como Huelga de Mujeres y Aborto Dream Team también se inspiran en en las experiencias, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Si veis, por ejemplo, tengo aquí una bandana de la manifestación de lunes pasado, entonces del Día de Mujeres. Sí, reconocéis el color, ¿no? Pues es el símbolo de huelga de mujeres, aquí lo veis, con sí, entonces aquí tenéis Strike Kobiet, es huelga de mujeres, y Cracovia. Y este color verde es ahora también símbolo de este comité de iniciativa ciudadana Aborto Libre sin excepciones. Las estrategias de las que hablan las activistas de socorristas de Argentina, nosotras hemos leído las entrevistas con ellas y es muy importante para nosotros, por ejemplo, esta parte de... Verónica, estaba haciendo es que te lo quería escribir por privado, pero simplemente es que hay muchas preguntas que están entrando dentro y me sabe fatal interrumpirte, pero es que... No, muy bien, hazlo. Estoy llenando el chat de preguntas y mientras las organizo, así que comentarte, vamos así a intentarla, porque hay muchísimos, han entrado ahora en este último ratito, se ha animado mucho la gente, entonces quería preguntarte, pues tenemos por una parte, nos han preguntado por aquí por qué se llama huelga de mujeres. Y también, aprovechando este hilo, también nos preguntan cuál es el argumentario que están construyendo las activistas para responder a los discursos de la ultraderecha, que, como has relatado, la estrategia en contra de las mujeres y sus derechos humanos es global. Entonces, la pregunta es simplemente cuál es el argumentario que están constituyendo las activistas para responder a los discursos de ultraderecha. Y lo de la huelga de mujeres. Lo de huelga de mujeres, esta organización apareció en 2016 en aquel momento en contra de otro proyecto de prohibición total del aborto. Y me parece que la idea fue vinculada con la huelga histórica en Islandia. No, sí, es el nombre del país, perfecto. Entonces, sí que hemos una vez organizado una huelga de mujeres un día en 2016. Pero nunca era el evento principal o la estrategia principal de este movimiento, pero el nombre, como se popularizó en todas partes, ahora sí, se puede decir que sigue una organización que es importante para las protestas, para organizar y movilizar la gente en diferentes ciudades en Polonia en torno a los derechos de mujeres en general. Y también han organizado en los últimos meses una recogida de postulados, no solamente sobre derechos de mujeres, pero también
otros sectores de vida pública, otros sectores de funcionamiento del país y se ha organizado este consejo consultivo al lado del equipo central, digamos, de huelga de mujeres, que está promoviendo ahora estos postulados como una movilización cívica en contra al gobierno de PiS. No es un partido político, es más realmente un movimiento o ahora quizás un diagnóstico de postulados que tiene la gente cuando sale a la calle en contra de PiS. Lo de los argumentos en contra de la derecha, pues creo que la estrategia la más importante en cuanto al aborto es realmente, por un lado, decir, lo hacemos. Lo hemos hecho, lo hacemos, lo vamos a hacer, ¿no? Y forma parte de la realidad de la vida de mujeres y otras personas otras personas embarazadas, y vuestras leyes no lo cambiarán. Y eso es el primer punto. Otro punto es la importancia de solidaridad y de, incluso si todo el Estado, todo el sistema legislativo está en contra de nosotras, con la solidaridad y la movilización entre hermanas, compañeras, vamos a seguir con esta lucha y vamos a cambiar estas leyes, finalmente. Y si no vamos a cambiar estas leyes, pues vamos a continuar incluso con esta realidad. ¿Qué otros argumentos? Sí, lo que es importante también es que se dice, durante muchos años se decía que no es posible cambiar la ley en Polonia porque somos un país católico, no sé qué. Y cabe también subrayar que las católicas pues interrumpen sus embarazos también. Y también se ponen en contacto con Abortos Sin Fronteras, y a veces dicen que, por ejemplo, para algunas personas es un conflicto moral y es normal. Esto son cosas que pasan porque tenemos diferentes creencias, diferentes pensamientos sobre cuestiones morales, y las organizaciones como Aborto Dream Team nunca dice que una emoción en cuanto al aborto no es válida. Cada emoción que sientes es ok. Y de lo que sabemos de las entrevistas con diferentes personas, sabemos que esta emoción principal después es el alivio, pero luego sabemos que algunas personas son en euforia porque ya pueden, están de nuevo en su cuerpo, autónomas y eso, pero hay otras que sienten, sí, que se sienten quizás vulnerables o tristes, y eso también es normal. Entonces, sí, otra estrategia es realmente normalizar el aborto como parte de experiencia con diferentes emociones que podemos sentir, pero ninguna de estas emociones, ninguna de estas historias no significa que el aborto en sí es una cosa mala o un hecho criminal o yo qué sé. Y que lo más importante es que la persona embarazada tenga simplemente el derecho de elegir y de estar autónoma para decidir sobre su cuerpo, su vida y su salud. Es muy interesante lo que acabas de tocar porque, bueno, antes de entrar en el siguiente bloque de preguntas, porque acabas de tocar también algunas cosas que nos
dicen las preguntas, pero por ejemplo, una de las personas nos comenta, una de las asistentes nos dice, nos deja una reflexión donde nos dice que es importante conocer la historia acerca de las mujeres porque en Bolivia, por ejemplo, también hay una historia similar y que siguen en busca del aborto legal, gratuito y seguro. Entonces, esto es una cuestión que lamentablemente está muy extendida en muchos países en el mundo. A colación de lo que has comentado y un poco volviendo a las preguntas, porque has tocado precisamente de las mujeres católicas que se han visto en esta tesitura. Una de las preguntas que nos han planteado precisamente era si no habían sectores dentro de la Iglesia o mujeres católicas que estaban a favor del derecho a decidir y que si era la postura de la Iglesia era monolítica. Y también relacionado con eso también nos preguntan cuál es la respuesta del movimiento de las mujeres en el mundo rural. Voy a empezar con el mundo rural. Es otro, creo que es otro argumento que vuelve a menudo en el debate público, es decir, que estas organizaciones feministas se organizan solamente en grandes ciudades y que la experiencia y que esta visión del mundo no forma parte o es algo de lujo o algo de intelectualista de grandes ciudades. Y bueno, la línea de ayuda de Abortos Sin Fronteras funciona, es un número de teléfono, ¿no? Funciona para todo el mundo que simplemente puedes llamar. Y sabemos que llaman también personas de pequeñas ciudades y justamente del medio rural. Porque para estas personas, y también que están presentes en este foro del que he hablado antes, y simplemente lo que sabemos es que en estas ciudades pequeñas o pueblos, por ejemplo, a veces la presencia de la Iglesia Católica es más fuerte, ¿no? O el tabú puede ser también más fuerte, pero eso no significa que la información sobre el aborto o la información sobre las pastillas abortivas no llega. Tenemos ahora en todas partes el Internet. Lo que sí que puede resultar difícil es esta ayuda directa, ¿no? Esta posibilidad de que alguien asiste, de que alguien sea al lado en el momento en el que tomas las pastillas. Pero para ayudar en este momento tenemos este foro en el que las personas pueden quedar para esta asistencia a distancia. Luego, por el mundo rural, sí que no tengo bastante información para responderos. Sí, en cuanto, por ejemplo, a datos sociológicos, lo que sí sabemos es que en general la actitud positiva hacia la liberalización de la ley sobre el aborto en Polonia está creciendo, e incluso más después del fallo del tribunal. Pero esos son los datos para Polonia entera sin diferenciar entre ciudades grandes y otras. Y para la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia Católica en Polonia me parece que ahora es como más católica que el Papa, ¿no? Y, ¿cómo decirlo bien? Tenemos, bueno, hay un semanal que se llama Tygodnik Powszechny y que
que normalmente es un semanal católico, si veo que Isabel sí, tiene una reacción mímica, pues este semanal representa para mí la iglesia abierta, bueno, que hay voces que realmente quieren comentar lo que pasa en Polonia. Al mismo tiempo, para los católicos hay una parte, por ejemplo, sobre las creencias también, pero de manera con empatía y de manera más abierta. Y lo que pasa es que para la Iglesia Católica es el enemigo número 1 ahora, este semanal. Y bueno, sí, no, yo para la iglesia en Polonia de verdad ahora no veo un futuro muy claro. Tenemos también nuestras historias, bueno, no mías, pero tenemos en Polonia las historias de los escándalos de pedofilia, incluso con el Papa polaco, ¿no? Bueno, vinculado de manera que todo el mundo ya sabe que él sabía que hay casos de pedofilia en la iglesia en diferentes lugares del mundo y que hizo nada. Marian, eso, sí, perdona que te corte otra vez de nuevo, pero es como, porque sí, porque para que no, como se nos está acabando el tiempo, sé que hay dos preguntitas más que nos han dejado en el chat. Una de las preguntas que creo que también es relevante también en cuanto al tema de este debate es la presencia de mujeres en la estructura del gobierno. Entonces, nos preguntan qué participación de mujeres hay en la actual estructura de gobierno en Polonia. Y primero te dejo contestar esa porque la siguiente pregunta es un poquito más compleja. No tengo números para la primera pregunta. Diría que la presencia es poca, la representación, pero no conozco ahora creo que el Ministerio de la Familia y sí, Cosas Sociales es una mujer. Pero bueno, luego son mujeres, bueno, alineadas con la política de PiS, ¿no? Tuvimos una secretaria creo que era secretaria del gobierno, bueno, una mujer en la estructura de gobierno quien después de la presentación de este comité de aborto legal sin secciones, preguntó, bueno, declaró que tenemos que preguntarnos cómo empezar a castigar a las mujeres por sus propios abortos. Es una mujer que quiere preguntar, bueno, abrir esta discusión, cómo podemos incluso empeorar esta situación legislativa, esta situación legal, para llegar directamente a la situación de castigar a las mujeres, ¿no? Las personas embarazadas por sus propios abortos. Es una mujer. Entonces, La representación entiendo que en general la cuestión de representación es importante y yo, por supuesto, estoy a favor de la participación de mujeres en política y tenemos realmente diputadas ahora de izquierda y algunas de centro que sí que es muy importante que sean en el Parlamento, también para participar a los debates sobre los proyectos, pero no son las mujeres de PiS que van a salvar nuestras vidas, ¿no? Y nuestro país. Pues la última pregunta ya que nos plantean y con esto cerraremos ya la sesión es si consideras oportuno o posible activar una acción colectiva transnacional /ALCIC para denunciar las conexiones de los líderes antiderechos con el afán de
cargarse el marco internacional de los derechos humanos. Estoy leyendo la pregunta. Sí, hay algo si queréis. Bueno, vamos a ver, mientras Verónica lee la pregunta, a ver, no entendemos, creo que no entendemos muy bien lo de AL y C. Por un lado, Carmiña, y por otro lado, a ver, Amnistía Internacional lleva ya unos cuantos años denunciando que hay un proceso generalizado de retroceso de derechos humanos en el mundo, de resurgimiento de movimientos de extrema derecha, de movimientos que están en contra de los derechos humanos y en contra de las libertades. Y vale, América Latina y el Caribe, gracias. Y es que esa es una realidad que estamos viviendo, o sea, la demonización que hay del otro, que llevamos denunciando años, la demonización de los movimientos migratorios, de las personas diferentes, es un movimiento, estamos denunciándolo, o sea, estamos denunciándolo a nivel global, desde organizaciones como Amnistía Internacional, que es un hecho que hay un retroceso en los derechos humanos, pues es una realidad que estamos viviendo en el mundo entero. No sé, Verónica, si quieres añadir algo más. Pues sí, quería solamente añadir que un tipo de esta acción ya tuvo lugar, bueno, esta huelga de mujeres en octubre, creo, 2019, si lo recuerdo bien. También fue una acción internacional. El mismo día tuvimos las protestas en Polonia y en Argentina como acción solidaria, y también hay un libro que fue publicado el año pasado en Polonia, no sé, María, que... No, que nada, simplemente que me habían hecho un gesto. Perdona, disculpa. Entonces, sí, se ha publicado un libro que se llama To jest wojna, esto es una guerra, que habla justamente, es un libro de Klementyna Suchanov, que es una periodista, pero también una de los líderes de huelga de mujeres. Y en este libro, como ella también es hispanohablante y tiene diferentes contactos por ejemplo, América Latina y Caribe, habla de esta red de organizaciones fundamentalistas de derecha y no solamente de América, pero también sus vínculos con Rusia, con Kremlin, con organizaciones fundamentalistas de Estados Unidos y con organizaciones que ahora están muy activas en la derecha fundamentalista en Polonia. Y quieren impactar no solamente los derechos de mujeres, pero también los derechos de la comunidad LGTBQ. Y, por ejemplo, otro proyecto importante para ellos, aparte de la prohibición del aborto, es la prohibición de divorcios. ¿Eso es? ¿Divorcio? Sí. Y lo podemos incluso observar ahora. Tenemos campañas aquí en Polonia, campañas con billboards. Con banners. Banners, vale. Entonces, en muchas ciudades de Polonia vemos banners con, por un lado, fetos, pero ya muy desarrollados, como tercer trimestre de embarazo. Y estos fetos están colocados con un cordón umbilical y todo, pero no en un úterus, sino en un corazón. Y es un como pequeño diseño, sí, para hacer esta manipulación que este pequeño feto ya está, no sé, te está queriendo y todo. Y por otro lado, otra campaña del mismo agrupación de organizaciones. Ahora hay como grandes eslogans
mama i tata querados, no, jak jest, kochajcie się, amados. Papá y mamá amados. Sí, papá y mamá amados. Y esto está escrito como por un niño, ¿no? Con unas letras como de escuela primaria y todo. Y eso realmente lo podemos ver en todas partes. Hay calles en las que los banners están colocados uno al lado de otro. Nunca he visto una campaña de esta importancia, de este... sí. Calibre, digamos, magnitud. Envergadura. Sí. Chicas, tenemos que ir terminando. Sí, sí. Pero, pues con esta ya la última reflexión, ya no algunos comentarios, bueno, no te lo he dicho antes, pero simplemente comentarte de que muchísima gente en el chat te da la enhorabuena, les ha parecido muy interesante tu charla y la verdad que mucha gente encantada de haberte escuchado esta tarde y también algunas personas impactadas también por el hecho de que esté ocurriendo esto en la Unión Europea, que estemos aquí y estemos escuchando de estas cosas que estén pasando aquí al lado y en un Estado de Derecho. Y no me queda otra ocasión que darte, bueno, en nombre de todos y que te están diciendo todas las personas en el chat, que darte muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotras compartiendo esta tarde y dándonos una información muy interesante y darnos a conocer y ponernos desde tu perspectiva y lo que has visto, lo que estás viviendo ahora mismo y acercarnos más a la realidad de lo que se está viviendo en Polonia. O sea que estamos muy agradecidas y bueno, si tenéis otro aplausito virtual porque yo aquí no... Muchas gracias y sí, por vuestra presencia también hoy y por el hecho también de quedar incluso 7 minutos después. No, esto es España, no somos tan rigurosos, lo que pasa es que nos tenemos que ir todos ya a cenar y muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo y sobre todo por la dedicación, porque yo sí soy consciente de lo que te costó preparar toda la intervención, así que muchísimas gracias y seguramente muchísimas gracias también a ti por toda tu ayuda. Y ya por último deciros simplemente, si Verónica, si nos quieres facilitar la información de todas las organizaciones, nos las facilitas y si alguna de las personas que estéis aquí está interesada en conocer más las organizaciones, nos avisáis. Y también nada más deciros que firméis la campaña por la violencia sexual en la página de actuaconamnistia.org, tanto la campaña de violencia sexual como cualquiera de las campañas que estemos haciendo. Así que con esto, pues nuevamente muchas gracias. Buenas noches y enhorabuena, Verónica, enhorabuena. Muchas gracias por todo lo que hacéis y que podamos mejorar esta situación. Gracias. Y otra cosa simplemente, que sepas que también esta ha sido retransmisión internacional, que desde Bolivia nos estaban viendo también. Así que... Sí, he visto. Conexión internacional. La lucha sigue. Venga. Buenas noches a todas y cuidaros. Muchas gracias a todo el mundo por haber participado y ya nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dziękuję bardzo, Weronika, naprawdę. Bardzo fajnie było. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. A poza tym, faktycznie, jak ludzie zostają tyle czasu i to nie słuchają, to znaczy się, że jest okej. Także, że naprawdę bardzo dziękuję.